se va a cortar y nos vamos a tener que volver a conectar. Sí. Así que, bueno, una pena. Pero vamos a tener que hacer ese trabajito porque yo no voy a pagar. No, no sé cuánto, son como $10 hay que pagar por mes. Bueno, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Susana. Sí. sí, ¿te puedo hacer ¿Sí? una Perdón pregunta que les antes? pregunto, es que no los veo porque tengo la pantalla en negro, así como todo negro. Bueno, no sé ni quién habla, nada, porque me quedó todo negra la pantalla. Silvio, te quería hacer una pregunta. Sí, Bueno, primero apagué la cámara para ver si eso mejora la conexión y no se cae cada rato. Por ahí entre todos colabora. sí. Te quería preguntar sobre, aprovechando la interrupción, sobre el tema del parcial. Nos llegaron a todos un Sí. parcial con correcciones y un recuperatorio con una fecha. Solo si... Pero el recuperatorio si, es que si tuviste un aplazo o si no se pudo entregar, tengo entendido. ¿Hoy no le preguntaron eso a Alejandra? No lo preguntamos, pero bueno, A ver, nosotros tenemos eh, esperen un esa... minuto. O sea, De si se de sacaron paso, un perdón. 4 o un 5 en la facultad, esta materia tiene final obligatorio, ¿no? Por lo cual, con 4 se aprueba. ¿Se entiende? Sí, No perfecto, tienen que sacarse un 7 para aprobar porque no es promocionable. Es decir, perfecto. que si se sacan un 4 no es que, desaprobaron. Sí, como nos Perdón, llegó a Susana, todos... Sí. aprovecho para comentarte que igual lo comenté en el teórico, pero por las dudas, a mí no me llegó el parcial. ¿Cómo es tu Soy nombre? Lucía Balsano, con B Ah, larga. Lucía, te lo pasé 2 veces tu parcial. El mail que yo tengo es uno @live. No, por eso, yo lo envié desde Bueno, Gmail. lo que pasa que como nos repartimos, haz Bien, una cosa, por vos eso, tenés mi claro. mail, ¿no? El de susipresta@gmail.com. Te lo mando ahí. Haz una cosa, escribime, igual ya te aviso, si para sacarte ya la duda te sacaste un 9, Lucía. Bueno, gracias. Porque sé Igual que te te debes escribo, estar me con... gustaría ver ¿Está los Maite comentarios también por también. ahí? Que también preguntó Per- por su parcial. Hola Susana. ¿Maite sos? Sí, yo soy Maite. Bueno, Maite, tu nota es un 8. Bueno, perfecto. Nunca me Eh, llegó. ¿Cómo? Que Tampoco te nunca me llegó. llegó. Tu parcial te lo tenía que mandar Alejandra, Le pregunté a ella, pero pero se ve que te lo mandó y no, porque a veces puede ser que, viste, reboten. Pero cualquier cosa escribir a Cátedra Murillo, no sí. escribas por el Classroom, escribí a Cátedra Murillo y avisa que no lo recibiste. Dale, genial. Sí, hago eso entonces. Y vos, Lucía, mándame un mail a susipresta@gmail.com y ahí te mando tu parcial con los comentarios, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, de nada. Eh, Listo. Bueno, ¿continuamos entonces? Sí, gracias, Susana. A ver, esperen que me desconcierta un poco tener la pantalla en negro. Bueno, entonces había dicho que el examen civiliza los cuerpos y sirve para documentar todos los aspectos y detalles de la vida de ese individuo, es decir, individualiza también. Y acá volvemos a los procesos de individuación, donde lo interesante que dice Foucault es que dice que a diferencia de la Edad Media, en que la individuación era ascendente en la escala de las regiones del ejercicio de poder, dice, es decir, genealogías, linajes,
ascendente. Había una individuación, pero nada que ver. Las disciplinas marcan un cambio en el eje político de la individuación y lo hacen hacia abajo. Ahora vamos a ver por qué. El poder se vuelve cada vez más anónimo y funcional, y los procesos de individuación lo que hacen es profundizarse. La vigilancia permanente y jerarquizada reemplaza la ceremonia, las observaciones minuciosas reemplazan, estoy hablando respecto de los procesos de individuación previos, ¿no? Reemplaza a los relatos conmemorativos de la genealogía, del linaje. Aparecen medidas, ahora van emergiendo medidas comparativas basadas en la norma y no en las genealogías de los antepasados. Entonces, la individuación, ¿por qué corre el eje político hacia abajo? Porque ahora lo que le va a interesar es el niño, el enfermo, el delincuente. Y es por eso que Foucault lo que plantea es que se da una suerte de transición de mecanismos históricos rituales a mecanismos científicos disciplinarios. Y es por eso que acá es tan importante el tema de la anatomopolítica. ¿Están ahí, no? ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Sí. Sí, sí. Sí. Les pido mil disculpas porque al tener todo negro no sé. Bueno, entonces, ¿por qué entonces las disciplinas dejan actuar las desviaciones? Porque al dejarlos actuar, tiene la posibilidad de conocerlas y corregirlas. Entonces, las disciplinas examinan, registran, bajo la lupa de la norma, va a decir Foucault. Toma lo heterogéneo y tiende a homogeneizarlo. Es decir, las técnicas anatomopolíticas La norma lo que hace es plantear ciertos ideales inalcanzables, podríamos decir, que establecen parámetros y modelos de comportamiento, e incluso de formas de sentir. El concepto de norma que rige la mirada de educadores, criminólogos, médicos, pedagogos, tiene como un doble punto. La norma viene a ser como una nueva visión de la ley. Se trata de la ley, pero ahora entendida como un conjunto mixto de legalidad y naturaleza, de prescripción y de constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma, podríamos decir, tendrá una mirada más productiva, ¿no?, que la ley, en términos de dejar actuar las desviaciones para conocerlas y al mismo tiempo regularlas, moldearlas para construir sujetos en función de determinados objetivos estratégicos. Es decir, que mientras la ley tiende a prohibir, la norma, que claramente es una nueva, que no está por fuera, que no se entienda que la norma está por fuera de la ley, que es una, como dice Foucault, como una nueva visión de la ley, lo que hace tiene esta función más productiva en términos de poder, ¿no? Porque al establecer parámetros y modelos de comportamiento y formas de pensar y sentir, justamente lo que hace es dejar hacer a las desviaciones para actuar sobre ellas, ¿no? Y al mismo tiempo corregir, examinar y corregir. Los procesos de normalización actúan conjuntamente, entonces, con procesos de atomización, ¿no? Porque solo así pueden operar en base a rangos, jerarquías, diferencias, y tender hacia la homogeneización de la totalidad, digamos. Y acá también entra
que Foucault en Vigilar y Castigar no lo trabaja, pero entra la población como objeto de estudio y como objetivo de gobierno. Pero no nos vamos a meter con la biopolítica porque, si bien en Vigilar y Castigar está implícito, acá lo que está trabajando es la anatomopolítica, que es las técnicas individualizantes. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Bueno. Entonces, esta nueva mecánica del poder, esta nueva forma de construir poder, o de ejercer poder, en primer lugar recae sobre los cuerpos y lo que hacen, más que como otros mecanismos de poder anteriores, que sobre la tierra y su producto, como en el caso de ya capítulos anteriores que hemos analizado. Es un mecanismo que permite extraer fuerzas, tiempo y trabajo más que bienes y riquezas. Es un tipo de poder que se ejerce continuamente mediante la vigilancia y no de manera discontinua a través de sistemas de cánones y obligaciones crónicas como habíamos visto con el poder soberano, ¿sí? Y después también podemos decir que el aparato, digamos, de la penalidad correctiva que se construye con la forma de prisión, como vimos, no es que deja de ser la aplicación, que, digamos, el cuerpo no desaparece, al contrario, ¿no? Porque vieron que ahí a veces Foucault habla del alma, pero cuando habla del alma tiene que ver con esta manipulación reflexiva que se hace sobre el individuo, al querer constituirlo presuntamente como un ser racional y libre. Pero la aplicación de la pena es efectivamente el cuerpo, su tiempo, sus gestos, sus actividades de todos los días. Pasamos entonces, de alguna manera, de lo que vimos, de los signos y representaciones, a los ejercicios, al examen, a los horarios, ¿no? A ese riguroso empleo del tiempo. Hasta acá, ¿pudieron leer el capítulo? No sé si les quedó algo que en el tintero, que yo no haya mencionado, algo que no hayan entendido. Susana, ¿podés explayarte un poquito más sobre los procesos de normalización? Sí, ¿Puede ser? sí. A ver, el tema es así. ¿Por qué estos procesos de normalización tienen que ver con que las disciplinas se asientan más sobre la norma? La norma es una lectura particular de la ley en el sentido de que no prohíbe la desviación, sino que la deja actuar, pero a la vez, como la norma plantea ciertos modelos de comportamiento, que son ciertos modelos de comportamiento, ciertas formas de pensar, ciertas formas de actuar, ciertas formas de sentir, incluso podríamos decir, lo que hace es dejar actuar esas desviaciones porque en términos, como les decía, más productivos. La norma es más flexible, se ajusta a determinados objetivos estratégicos y tiene que ver con este permitir de alguna manera, dejar digamos, dejar actuar esas desviaciones para poder actuar sobre ellas. La ley lo que haría es prohibirte. En la ley tales actos son considerados delitos.
o tales comportamientos son considerados punibles por la ley. La norma tiende a dejar ver, a ver qué es capaz de hacer el individuo, en este sentido, te deja hacer para después intervenir. Te deja hacer para saber, para construir un saber, y en función de ese saber, ejercer poder a través de diversas técnicas. Es por eso que hay una leve diferencia, o sea, hay una diferencia entre la norma y la ley, porque la norma vendría a ser más flexible, como quien dice, ¿no? No sé si, y por eso, en ese sentido, también el examen, todas estas cuestiones son sumamente importantes dentro de estas técnicas. Susana, ¿Entendió ahí o no? sí, ¿O ahí, querés ahí levantó la mano. Sí, levantó la mano un compañero y después quería hacerte otra pregunta. Bueno, a ver, qué... No los veo, por eso no, Ok, no Susi. veo nada, ni los nombres, ni nada. Bueno, Silvio, te habla. Te quería preguntar, esto Silvia. de la norma, ¿tiene que ver como con un área de tolerancia? Digamos, estoy tratando de pensarlo con algún caso en particular. Esto de que los dejan actuar, digamos. Sí entendí que la parte jurídica actúa mucho más duramente, pero trato de visualizar algún ejemplo y me cuesta pensarlo de esa manera, como la tolerancia, como el dejar Sí, actuar. no, tolerancia no es la palabra. En realidad es, a ver, dentro de los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, dentro del dispositivo prisión, o sea, ya ahí es donde, digamos, se plantea, por ejemplo, en un dispositivo psiquiátrico, la idea de este par normal patológico, que tiene que ver con estos procesos de normalización, es decir, cuáles son los comportamientos normales y cuáles serían los patológicos. En ese sentido, Susi, disculpa que te Sí, interrumpa. ¿La homosexualidad sería una desviación? sí, pero el punto es que la intención sería estudiarla, analizarla. Claro, para Por después eso es más normalizarla, flexible la para norma, para corregirla normalizarla. y O sea, corregirla. porque, claro, porque los procesos de normalización lo que hacen es, no se pueden pensar si no pensás en las técnicas de individuación, ¿no? Y a la vez es, bueno, toda esa heterogeneidad de comportamientos, de formas de actuar, hay que tender a homogeneizarlo bajo un parámetro único de comportamiento y formas de sentir, pensar. En este caso, por ejemplo, en la homosexualidad, Fue primero patologizada. habría, ¿cómo? Perdón, fue patologizada la homosexualidad, por eso. Fue Claro, por pensada en eso, términos de enfermedad. claro, fue patologizada, por eso hay que actuar sobre eso para corregirla, moldearla y tratar de actuar sobre eso que es patológico para volverlo, para normalizar, como quien dice, a ese individuo, ¿no? Que estaría en la desviación. A mí me pasa un poco como a Silvio pensar en términos de ejemplos, saliendo de la medicina o saliendo de taller, la escuela, digo, pensarlo en otros ámbitos. Por eso se me ocurrió, pero vuelvo otra vez con el Claro, tema. porque la idea es, de alguna manera, también pensar, es decir, en las disciplinas lo que importa, a ver, obviamente que si vos cometiste una infracción legal, es decir, si rompiste con la ley, es probable que caigas en algunos de estos, en la prisión, etcétera, ¿no? Pero no importa tanto si los comportamientos del individuo se dan o no en el marco de la ley, o cuál es la referencia en relación a la ley que prohíbe determinados comportamientos o acciones, sino que va a actuar, o lo que le va a interesar, es ver
qué es lo que son capaces de hacer los individuos, hasta dónde llegan, y por eso también se va generando toda una suerte de cultura del peligro, como quien dice, ¿no? Y también formas de prevención de ese peligro. Dejar actuar estas desviaciones significa que, de alguna manera, dentro de estos dispositivos, si hay una falta de respeto, si hay una forma indecorosa de actuar, tanto a nivel sexual como a nivel de formas de relacionarte o comunicarte con los otros, si tenés falta de higiene, todas esas son desviaciones. ¿Se entiende ahora? Sí, pensaba Entonces, en conductas que no estuvieran penalizadas por ley, pero sí que claro, tuvieran una norma, no sé, algo claro, que tenga claro, que ver con normas sociales, no sé, no tiene que ver no tanto se me con ocurre normas ahora ninguna, sociales, ¿no? Pero tiene que ver con estos procesos de normalización que se dan dentro de dispositivos, ¿no? Entonces, la idea es, bien, por eso el tema de esas micropenalidades también, ¿no? ¿Cómo se Ahí actúa entendí. sobre eso? Sí, a veces con castigos leves corporales, decía Foucault, a veces con pequeñas humillaciones, o sea, hacerte quedar o hacerte sentir mal, humillarte públicamente, decirte, retarte, corregirte. No sé, imagínense una escuela donde el niño estaba hablando con el compañerito y viene el profesor cuando existía todavía la vara, ¡pum!, un varazo en la mano. Esa desviación eso sería una desviación, la charla, el no respetar la autoridad del profesor, ese profesor que ejerce poder, el maestro que ejerce poder, también está construyendo un saber sobre ese niño, y a la vez está normalizándolo con esa micropenalidad, ¿se entiende? Cuando actúa. Por ejemplo, en este caso mencioné una coacción laboral, perdón, corporal leve, ¿no? Como decía Foucault. Pero tiene que verlas las desviaciones, tiene que dejarlas, tiene que ver hasta dónde es capaz de llegar en sus comportamientos y en su forma de actuar el individuo para poder actuar. ¿Se en ese, entiende? Ahí sí, en ese entendí. sentido también actúa como ejemplo hacia los demás para Si para lo no querés correrse la pensar norma. así, sí, sí, claramente es verdad que si yo veo que a mi compañero le están pegando por hablar, yo me voy a restringir de hablar en clase, ¿no? Sí, actúa también como una forma de esas humillaciones que se hacen a partir de esa micropenalidad, pueden actuar también en virtud de que lo vean los demás, ¿no? Que los demás incorporen que frente a tal comportamiento, a tal actitud, digamos, hay una sanción. Una sanción que va a tener el propósito de normalizar esa conducta, de volverla normal, digamos, dentro de los parámetros de los modelos de comportamiento aceptables en ese dispositivo, porque además no son las mismas desviaciones o no son los mismos comportamientos que se pueden penalizar en una escuela, en una fábrica o en una prisión. Varían, ¿no? Pero siempre tienen cuestiones en común, ¿no? Tiene que ver con prescribir, con constituirte como sujeto en función de esas prácticas de poder saber. ¿La iglesia Pero, también es un dispositivo de poder? ¿cómo? ¿La iglesia también es un dispositivo de saber, de poder en este sentido? Eh, Mirá, o sea, podría pensarse, sí. Lo que pasa que si vos vas a analizar, por ejemplo, qué sé yo, en un seminario en la iglesia, claramente sí. La iglesia se puede pensar como una institución, dispositivo, habría que ver si vos lográs conectar, digamos, diversas
elementos que puedan a vos permitirte pensar de que es un dispositivo, se podría pensar como un dispositivo a la iglesia, que tiene diversas técnicas de poder, etc. Que tiene sus propias normas en muchos aspectos. También. O, no sé, Pero no estoy pensando no sé, en la iglesia actual, digo, pensando no sé. hoy actualmente tenés, qué sé yo, podés pensar, hoy, bueno, todos estos dispositivos están vigentes, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que están hasta hoy en día que no es lo mismo, ¿no? No son iguales a la forma en que estaba analizando Foucault, digamos, el dispositivo prisión no es exactamente el mismo, la escuela no es la misma, pero siguen siendo dispositivos hoy en día, claramente. Pero habría que analizar cuáles son las formas concretas de ejercicio de poder en estos dispositivos hoy, ¿no? Más pensando que ya actualmente los dispositivos no actúan tanto a través de técnicas disciplinarias, sino otros tipos de técnicas. Pero sí, depende de todo, cómo construyas un dispositivo va a tener que ver con muchas cosas de tu propio análisis, ¿no? Por ejemplo, yo que estudio, para darte un ejemplo que se salga de todo esto, yo que estudio, por ejemplo, las complejas e imbricadas relaciones de la economía social y solidaria en el marco del capitalismo y sus mutaciones, yo que este dispositivo, ¿por qué lo hablo de dispositivo? Porque yo me fijo, analizo no solo a los sujetos que participan, sino todo lo que se dice de estas formas de organización y por qué es posible decir todo lo que se dice sobre esta forma de organización y cómo a la vez implica una serie de técnicas de poder que los atraviesan a ellos mismos, entonces cómo las articulaciones con proposiciones del Banco Mundial o de organismos internacionales, del Estado, de empresas, de ONGs, ¿cómo les puedo decir? Toda esa articulación a mí me permite decir, por ejemplo, o analizar a la economía social y solidaria, no a un emprendimiento, a un proyecto en particular, a la economía social y solidaria, por ejemplo, como un dispositivo. Después eso se desglosa, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí, sirve como ejemplo, sí, sí. No sé si Es sirve como difícil ejemplo, igual, porque es muy complejo claro. como, es decir, tendría que explicar un montón de cosas para que ustedes me digan, ah, claro, pero sigamos, yo digo, para poder entender, vigilar y castigar, sigamos pensando por ahí en los dispositivos más básicos como la escuela, la Sí, fábrica, sí. porque si no, nos vamos a hacer lío. Después, si uno quiere ver en su propia investigación, no sé, ustedes quieren hacer un trabajo y ahí tienen que ver en función de cómo Foucault define dispositivo, cómo trabaja los dispositivos, ver si ustedes de lo que estén estudiando, su objeto de estudio, pueden decir que es un dispositivo, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, sí. Pero Perfecto. bueno, es un poco, digamos, porque para explicar, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, tendría que explicarles muchas cosas de lo que yo planteo, y no es el caso, ¿no? De la clase. Pero para que ustedes me digan, ah, claro, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante es entender que en el plano de las técnicas anatomopolíticas, la referencia no es tanto la ley, sino la norma, ¿se entiende? ¿Por qué la norma? Porque justamente en el marco de cada dispositivo, lo que interesa es dejar actuar a los individuos y sobre esas desviaciones que se van detectando, construir un objeto de estudio que va a ser esas mismas desviaciones, ¿no? Y corregirlas, actuar sobre ellas, normalizarlas. ¿Se entiende?
Hola. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí, Susana. Sí. De todas formas, podemos seguir volviendo sobre esto en distintas clases, ¿sí? Em, yo creo que también esto se van a ver en el teórico, así que, pero en el caso es muy importante esta cuestión de el dejar actuar estas desviaciones. Desviaciones en el sentido de estos ejemplos que le estabas dando, ¿no? También. De estos pequeños comportamientos. Y todo eso, ¿por qué es importante dejarlo actuar también? Porque permite conocer, permite construir un saber específico. Y también permite individualizar, ¿no? Diferenciar, comparar, jerarquizar esas desviaciones y actuar sobre ellas. Bueno, yo con esto, un poco para mí, yo cerraría el capítulo de los medios del buen encauzamiento. De todas formas, a partir de ahora se sigue con el tema disciplina, así que hay muchas cosas que vimos en este capítulo que se van a seguir repitiendo, que van a volver, digamos, se van a ir profundizando. Si no lo pudieron leer, les recomiendo mucho que lo lean, y cualquier duda que tengan, me preguntan la clase que viene. ¿Sí? No sé qué hacer, a ver qué son. Susana, Sí, ¿te puedo hacer una consulta de tipo administrativo? a Porque ver si te la no puedo me, responder porque soy medio, como no, no, supongo que si sí. no me queda claro la instancia de final, no me queda claro la fecha. No, Y bueno, yo te explico, los finales no los ponemos la fecha. A ver, en la facultad tiene diversos momentos del año en que ofrece turnos de final. Por ejemplo, ahora inmediatamente a que nosotros terminamos, están los turnos de diciembre, están los turnos de febrero, de mayo, de julio, hay muchas instancias. Nosotros lo que tenemos perfecto, son fechas dentro de esas instancias que postula la facultad, nosotros damos una o dos fechas, uno o dos llamados. Ustedes lo que tienen que hacer cuando se preparen para dar el final es anotarse a través, calculo que se anotan a finales a través del CIU, o sea, cuando sale la convocatoria de turnos de finales, ustedes se tienen que anotar al final, se anotan en la primera o segunda fecha, si es que hay dos fechas, y una vez que se inscribieron, ahí después vienen a dar el final, que es oral. El final consta como de dos partes. Una parte ustedes pueden de alguna manera preparar un poquito más un tema, ¿no? O sea, o elegir algún tema con el cual ustedes quieran empezar, se sientan más cómodos para empezar. Y después de eso, bueno, les hacemos preguntas de cualquier parte del programa. Eso es como se da un final oral. bien, ¿Alguna? gracias. No sé si ya, porque sé que no tienen muchos finales ustedes, ¿no? Yo al menos no estoy acostumbrado, Claro. no, a la instancia del final obligatorio, no. Ujú. Bueno, es una buena, o sea, si bien todo el mundo se pone nervioso con los finales, yo en mi carrera todas las materias tenían final obligatorio, así que por eso estoy acostumbrada, pero es verdad que si uno no está muy acostumbrado puede dar un poco de nervios, pero por eso se plantea esta cuestión de que ustedes ya vayan en su cabeza con un tema preparado, más preparado, como quien dice, con el cual ustedes arranquen a hablar sin que yo les haga una pregunta. Así generalmente con eso se rompe como el hielo, como quien dice, porque ustedes arrancan con un tema que han preparado, se sienten más cómodos, y después a partir de ahí yo les voy haciendo preguntas,
que pueden abarcar cualquier texto obligatorio, siempre obligatorio, que se haya dado en la cursada. Bueno, eso es un final. Sí, a todos nos ponen nerviosos los finales, pero igual no pasa nada. Y se imagina que no tenía claro el tema de las fechas, claro, es verdad. Es un final obligatorio, tiene que ver con las fechas que abre la carrera. Yo porque me Claro. voy a trasladar, no estoy en Buenos Aires y tenía en la cabeza que tenía que viajar en noviembre, bueno, ahora me acabas de esclarecer. No, es más, generalmente hay como dos cuestiones. Por un lado puede ser bueno dar el final apenas uno termina de cursar porque tiene todo fresco. Pero también si uno no vino con una lectura súper detallada de todo, y no conviene dar el final ahora en diciembre, por ejemplo. Conviene darlo en marzo, de tomarse un tiempo, porque generalmente yo entiendo que no siempre se hace una lectura súper minuciosa de todo lo que hay que leer para cada clase, por lo cual va a haber mucho material que seguro ustedes le van a dar una leída, incluso hasta por ahí después de terminar la cursada. Lo cual es un problema, eso, es un problema importante, más en una materia como esta, pero bueno, pasa. Entonces, a veces, como les digo, la recomendación es, si ustedes tienen tipo todo una lectura que vienen haciendo al pie de la letra, tienen las cosas bastante digeridas, se pueden animar a dar en diciembre, claramente, porque tienen todo fresco. Ahora, si la cursada vino medio, no den en diciembre. Tómense su tiempo para sentarse y leer y estudiar. Susana, te hago una pregunta. Ujú. ¿El final es necesariamente presencial? Sí. Aparte de eso, no lo dictamos nosotros, eso lo establece el reglamento de la facultad. O sea, los finales son por reglamento instancias presenciales. En el único momento donde hubo una excepción fue cuando estuvo la pandemia en todo su esplendor, como bien dice. Pero ahora son presenciales. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, hagamos, como ya quedan unos minutos, no vale la pena arrancar ya con el panóptico. Así que, bueno, la clase que viene, vamos a ver el capítulo, el panóptico, y también voy a hacer referencia a algunos elementos de la sociedad punitiva. Si tienen ganas de echarle un vistazo, lo pueden leer, pero si no, lo fundamental es que lean este capítulo del panóptico, que es muy importante, y que con el cual también vamos a ir profundizando también cosas que Foucault planteó en los medios del buen encauzamiento, que es lo que vimos hoy. Así que bueno, además como no los puedo ver, no puedo ver absolutamente nada, es bastante terrible dar clase así. Así que mejor por hoy terminamos. Bueno, Dale, gracias, Susana. muchas gracias, Susana. Que tengas Gracias, buen día. muchas gracias. Buenas noches. Chao, nos vemos el Gracias. jueves que viene. Chao, gracias. No, muchas gracias. Chao.